buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como siempre es un placer acompañarles. Soriemi González, nuestras redes sociales a su disposición, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Como lo hacemos cada tarde en nuestro horario habitual de las 5 en reposición a las 11 de la noche, un análisis de cómo está el escenario de nuestro país, precisamente en esta temporada donde hay elecciones para el 25 de mayo. Ya finalizaron las postulaciones para conversar un poco acerca de este tema y también cómo está el panorama en general de nuestro país. Se encuentra con nosotros en el estudio Joel Horta, quien es abogado y también analista político. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Feliz tarde, gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en Argumentos. Bien, para hacer justamente ese análisis amplio de todos los escenarios que vemos hoy en el país. Y como lo mencionaba, bueno, finalizaron reciente este fin de semana, bueno, luego de dar esa prórroga que aunque no fue declarada y luego de también, bueno, diferentes denuncias que realizaban los partidos de lo que ocurrió con la plataforma del CNE y bueno, lograron concluir su postulación. ¿Cómo observas este panorama electoral en el que estamos ahorita, preelectoral en el que estamos en el país? El último mes estuvo signado justamente por la escogencia de los distintos candidatos a las gobernaciones, a las legislaturas regionales y a la Asamblea Nacional. De parte y parte se hicieron, en el caso del oficialismo, hay que referir que el único partido de masas que aún queda en Venezuela es el PSV, con una estructura efectivamente piramidal o estalinista, donde ellos someten a una consulta de sus bases las posibles candidaturas a los distintos cargos de elección y luego pasan a una instancia que evalúa esos nombres y finalmente el presidente de la República, que tiene la doble condición de presidente de la República y presidente del partido oficialista, es quien toma la decisión final. Eso se hizo hace ya un mes aproximadamente y pues resolvieron el asunto de sus maquetas electorales con bastante más anterioridad que la oposición venezolana, porque venimos viviendo este proceso de la multiplicidad de fórmulas que presenta la oposición y que evidentemente complica el llegar a los acuerdos comunes que permitan candidaturas únicas, planchas únicas y alianzas perfectas, que es lo óptimo para que efectivamente el número de gobernadores, el número de legisladores regionales y el número de diputados nacionales sea mucho más contundente. Hasta el día de hoy, porque ayer debió finalizar todo el proceso, efectivamente el cronograma electoral ha sido modificado en algunas oportunidades y en algunas fechas. Es probable, y así lo establecen los reglamentos, que se dan unos días también para algunas modificaciones, algunas sustituciones, porque ahora el ente electoral tiene que entrar a revisar que los postulados efectivamente tengan todas sus garantías políticas cubiertas para poder participar y aspirar a un cargo de elección popular. Así pues que en estas próximas semanas seguramente observaremos ya detalles finales. Ayer todas las plataformas opositoras, que a este momento son 5, la que aparenta más potencia en todo caso es la representada por Un Nuevo Tiempo, que lo preside el gobernador Manuel Rosales del Zulia, quien aspira a su reelección. Y que es uno de los únicos partidos que quedó, de los que apoyaron en su caso, bueno, la candidatura de Edmundo González. Es el único partido que quedó. De la plataforma, lo que se llamó la plataforma unitaria, que presentó esa opción presidencial en el pasado evento nacional. Allí está también Enrique Capriles Radonsky, ex gobernador de Miranda y además ex candidato presidencial. Ahí está Henry Falcón,
también ex gobernador y ex candidato presidencial, al igual que Manuel Rosales, que también fue en su momento candidato presidencial. Luego de esas figuras, hay varias organizaciones, suman unas 6 o 7, y pues ayer, ya a finales de la noche, tenían resuelto la mayoría de los casos de todos sus parlamentarios y de la mayoría de las gobernaciones. Debo decir que solamente en 4 nombres la oposición toda acordó apoyo a los gobernadores en ejercicio. Es decir, que esos 4 gobernadores, Zulia, Cojedes, Nueva Esparta y me está haciendo falta uno, pues esos 4, Cojedes. Zulia, Cojedes, Nueva Esparta. Nueva Esparta y, oye, ¿cómo se nos olvida? Está faltando uno todavía. Estamos todavía, tú sabes. Bueno, pero en fin, los 4 gobernadores en ejercicio van, Barinas es el otro estado. Barinas, con el gobernador Garrido. Luego de eso, vamos a tener, y a mí me preocupa, por supuesto, candidatos diversos en las gobernaciones, y eso podría impedir que los sectores de la oposición venezolana obtuviesen 14, 16 gobernaciones, como daban los números en el 21 de haber ido en forma unitaria. Pero lo mismo ocurre con las fracciones parlamentarias en las legislaturas regionales y de igual manera en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque luego de esta plataforma que te hablé está lo que se llama la Alianza Democrática, donde está Acción Democrática, COPEI, Cambiemos, Avanzada Progresista y otro grupo, Cambiemos, y otro grupo de partidos. Luego está la plataforma que presenta el Lápiz, que va solo. Luego va la otra propuesta que encabeza el movimiento Fuerza Vecinal, donde está también el Movimiento de Integridad Nacional o MIN Unidad y algunas otras fuerzas más pequeñas. Y cuando observamos, y la última, que es la más pequeña probablemente, que la representa Derecha Democrática Popular y un partido llamado UNE. Así que ante esta diversidad de candidatos, esta disgregación del factor opositor, es posible que aunque elevemos el número de gobernaciones, debería pasar eso. Hubo gobernaciones, como dijimos, en el 21 que de haber ido unidos, pero por mucho se hubiesen ganado. Lo mismo ocurrió con las alcaldías. Y es posible que la fracción parlamentaria de la Asamblea Nacional crezca, evidentemente, de 20 parlamentarios que tan solo tiene ahora a 60, 40, 60 parlamentarios, de continuar esta multiplicidad de factores compitiendo. La aspiración de quienes pretendemos un parlamento mucho más equilibrado era, por supuesto, que hubiese un acuerdo mucho mayor para poder optar por una fracción parlamentaria de sobre 100, 120 parlamentarios. Es decir, que con esto va a la mitad. Y ahí estaban los números, va a la mitad, porque insistimos, yo insisto mucho en eso, el oficialismo tiene como libro de cabecera El Príncipe de Maquiavelo. Divide y vencerás. Y pareciera que el libro de cabecera de buena parte del sector opositor venezolano es El Principito. Entonces, la creación de repúblicas aéreas, el no aterrizaje del pragmatismo político para buscar los mejores nombres en cada región para cada posición y entender que va más allá de una simple numeración en las listas de acuerdo
a el antojo partidista en todo caso. Entonces, es una situación compleja, difícil. Sin embargo, hay que ser optimista. Aspiramos y todos llamamos la atención a los dirigentes que están a la cabeza de todas estas organizaciones políticas para que podamos hacer un último esfuerzo en estos días que quedan y podamos demostrarle a la población venezolana, al electorado venezolano, que por encima de las aspiraciones y de las ambiciones que pueda tener cada persona están las del colectivo para obtener un país mucho más equilibrado desde el punto de vista político y electoral. Bien, y justamente de eso quería que me hablaras luego de la pausa, de cómo ahora, en ese lapso que viene luego dentro del cronograma de modificaciones, de sustituciones, cómo entra ahora en juego eso, el tema de sentarse a conversar, de ver cómo se pueden entonces hacer esas sustituciones y bueno, quizás sumarse a algunas candidaturas y que bueno, pueda pasar como en este caso de bueno, se apoya, por ejemplo, a los candidatos de las gobernaciones que ya están en ejercicio, Sí, que pudiera pasar quizás con otros nombres, con otros postulados que están ya. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso ocurra? Lo vamos a conversar luego de la pausa. Ya venimos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Joel Horta sobre cómo está el panorama electoral. Hablábamos de los partidos, de las plataformas que lograron sus postulaciones, cómo están estructuradas, cómo ve el panorama para estas elecciones que ya se acercan. Realmente son pocos los días que quedan, ya estamos a mitad del mes de abril, ya se acerca el mes de mayo y le consultaba ante ese panorama y cuando queda un lapso también para el tema de las modificaciones de postulaciones, ¿existe la posibilidad real de quienes lograron inscribir sus candidaturas por los partidos de oposición logren unirse, logren adherirse a alguna de las candidaturas? Y como decía, que no se vea el panorama que se repitió en 2021, donde, bueno, en algunas gobernaciones se pudo tener una victoria, pero por existir diferentes candidatos no se logró. ¿Hay una posibilidad real? Como la mayoría de los venezolanos, yo aspiro que prive la sensatez, es decir, que haya mucho más seso que víscera en la toma de decisiones finales y que efectivamente como factor de negociación pueda deponer o declinarse alguna candidatura en algún estado, en algún circuito. Eso se puede lograr aún, se puede hacer y ojalá lo entendamos, porque más adelante incluso también los reglamentos electorales y la LOPRE lo prevé, solo que hay que entonces escribir una fe de ratas. Sigue apareciendo la foto del candidato, eso genera mucha confusión en el elector y no debemos olvidar que el voto de la oposición venezolana, aunque todos los estudios indican son más que los del gobierno, es un voto silvestre, es un voto que además está fraccionado en muchos pedazos, mientras que el oficialismo tiene una base electoral comprobada en muchísimos procesos de entre 3 y 3,5 millones de votos que disciplinadamente acuden a las urnas. Pero además entonces eso le permite al partido de gobierno montar lo que se llama el padrón electoral, es decir, tener cubierto el 100% de los centros electorales, las mesas electorales, los testigos, pero además tienen mucho más capacidad de movilización, tienen mucho más capacidad de una presencia permanente en el centro electoral para tener el acta en sus manos y estar pendientes que en el momento de la transmisión de datos, esos datos se constatan con lo que está en el acta y además el tema de la Contraloría que se ejecuta. Ese ha sido siempre un tema muy difícil de lograr para
la oposición venezolana. No olvidemos que en 25 años se han realizado 32 elecciones y sabemos cuál ha sido a dónde se ha inclinado la balanza en número de elecciones ganadas por el oficialismo y por la oposición, y cómo los éxitos de la oposición, lejos de consolidar a ese liderazgo, después de lo ocurrido en la Asamblea del 2015, se produjo, bueno, la detonación, por decirlo de alguna manera, de un buen sector de la oposición venezolana. Tenemos claro que hay un sector muy radicalizado que está volviendo a cometer exactamente el mismo error cometido en el 2005, cuando se le entregó al oficialismo la Asamblea Nacional con todas sus curules, y entonces establecieron todo el tinglado jurídico político que tiene Venezuela actualmente. Ocurrió lo mismo en el año 2018, cuando se vuelve a llamar a la abstención. Ocurrió exactamente lo mismo en el año 2021, también en el 18. Esa conducta errática de convocar a la oposición para unos procesos, no participar, y luego la participación en otros, confunde también al elector, pero además lo frustra. Yo debo decir con responsabilidad que la ruta electoral en Venezuela quedó gravemente herida en el proceso presidencial pasado, y es un paciente que está en terapia intensiva. Hay que hacer todo para revivirle, para que salga de ese cuadro crítico. Ahora, ¿y se está haciendo ese esfuerzo realmente, como dice, para tratar a ese paciente? Porque cuando vemos a las organizaciones políticas, cuando usted menciona, bueno, realmente no se ve una unidad, se ve el panorama complejo. Realmente, ¿qué esfuerzo hay que hacer, como dice, bueno, para tratar a ese paciente? Y entendiendo también que son unas elecciones donde no hay tiempo que perder, no se puede esperar para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, es una campaña electoral muy breve, tal como tú lo estableces, tres semanas prácticamente de campaña electoral efectiva, pero además de ello, siempre hay que hacer el llamado a la participación. Y yo estoy creyendo mucho en lo que ocurrió en el proceso electoral presidencial del año pasado, donde vimos cómo la economía del voto funcionó perfectamente. Hubo 9 candidatos de la oposición venezolana y de esa oposición el 95% se inclinó por un candidato y el otro 5% disgregado en 8 candidatos presidenciales. Yo estoy convencido que esa lección que dio el pueblo venezolano a su liderazgo va a suceder en este próximo proceso. Es decir, la ciudadanía, el elector, va a ubicar cuál es el candidato de la oposición que tiene la mayor opción para derrotar al candidato del gobierno y actuará en esa dirección. Y de esa manera podría lograrse un número importante de gobernaciones, podría lograrse de igual manera en cada uno de los circuitos electorales, porque la gente no recuerda el tema de los circuitos electorales. Si allí se colocaron liderazgos que efectivamente tienen arraigo popular y tienen consideración y respeto por parte de los electores de cada uno de esos circuitos, podría producirse también una sorpresa electoral si el elector consciente entiende cuál de esos candidatos a diputados, tanto regionales como nacionales, pueden efectivamente ganarle a el del gobierno. Si se logra esa polarización entre los candidatos que identifican el elector opositor como el que puede derrotar al adversario oficialista, aquí pueden haber sorpresas. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que haya una huelga de brazos caídos y entonces el gobierno saldrá de nuevo favorecido por la abstención. Hay que recordarle siempre al elector que la abstención le funciona al gobierno.
El gobierno siempre va a aupar la abstención, como lo ha venido haciendo en todos los últimos procesos. En esta oportunidad, esa abstención también podría pesarle a el oficialismo. Perfectamente el fenómeno puede ir bidireccionado y eso entonces nos daría otro escenario electoral distinto. Están en juego muchas cosas, muchas sorpresas, muchas interrogantes, aún mucha incertidumbre, tanto para el oficialismo como para la oposición venezolana. Es decir, que con ese escenario, bueno, hay todavía muchos elementos que si están en juego, se lleva eso también a las conversaciones, a las negociaciones, a diferentes movimientos que puedan darse de aquí a las elecciones. Yo estoy convencido que sí, pero es que además no solo debe hacerse dentro del factor opositor. Por ejemplo, si la mayoría de la oposición venezolana está convocando a la participación, el sector que no lo está haciendo es absolutamente irresponsable. Y ese reclamo debe hacérselo quien ahora decidió participar. A mí me complace mucho la decisión que tomó un grupo de dirigentes que llamaron a la abstención y se convencieron que esa no era la ruta. Qué bueno, porque errar es de humanos y rectificar de sabios. Celebramos la incorporación de esos abstencionistas ahora al tema de la participación. Y hay que terminar de deslastrarse de esos liderazgos que solo buscan la pugna, la fractura, que solo buscan la crítica permanente a todo lo que se haga de un sector de la oposición y, por supuesto, del oficialismo, no entendiendo que si una cosa buena sucede dentro del sector oficial, también es político decir eso está acertado, como lo es también, mira, te equivocaste de este modo. Así que otro de los organismos que tiene una gran responsabilidad en este último proceso y en el ánimo de lavarse el rostro es el Consejo Nacional Electoral, porque tiene que haber confianza en el árbitro. Bien, y para hablar del Consejo Nacional Electoral lo vamos a hacer luego de la pausa y ya venimos con más de argumentos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Joel Horta. Y en este análisis que hacías, bueno, quedabas allí conversando sobre el Consejo Nacional Electoral, las responsabilidades que tiene y también este panorama donde, bueno, desde el inicio hablábamos que, bueno, hay fechas que se han postergado y cómo también esto afecta en sí la dinámica electoral. También cuando decías, bueno, tenemos también allí a unos electores que están en terapia intensiva. Y cuando ves que hay factores que, bueno, no transcurren como deberían, las fechas de pronto no se cumplen, hay denuncias de opacidad, donde quizás, bueno, muchos, como decías, después del 28 queda allí la gente, bueno, con esa incógnita y a la vez no ves que el proceso como que fluye desde el mismo Consejo Nacional Electoral, como también eso afecta y también las exigencias que se le deben hacer y que deben hacer también todas las organizaciones políticas que ya están postulando y que están participando en este proceso. La importancia de dar la cara por parte o de parte del Consejo Nacional Electoral es vital. Yo veo que de todos los rectores del CNE, quien generalmente participa en los medios y explica la situación que se está viviendo, es el rector Conrado Pérez. De resto, juegan un muy bajo perfil. Por supuesto que es un organismo técnico que tiene que estarse ocupando de una cantidad de procesos que está establecido en la ley electoral para poder garantizar que lo que se expresó en el voto sea lo que efectivamente se traduzca luego en los resultados electorales. Yo insisto que hay que aplicar entonces una terapia de shock
a ese paciente, porque no es solo el tema electoral, está en juego algo mucho más denso, que es la propia democracia venezolana. La democracia no es solo ir a votar. La democracia tiene que ver con el contrapeso de los poderes, con la alternancia en el poder, con que no sea traumático el pasar de ser gobierno a ser oposición y viceversa, solo que efectivamente lo que nosotros conocemos como la democracia rusoniana occidental tradicional está sufriendo un movimiento telúrico. Así observamos cómo en China no hay un presidente, hay un emperador chino. Y vemos cómo en Rusia no hay un presidente, hay un zar. Y vemos cómo ahora en los Estados Unidos no hay un presidente, sino que hay un rey. Es una correlación de fuerzas políticas muy diversas, muy distintas, que evidentemente, por su tamaño, tienen incidencia no solo en el tema económico de los países del resto del mundo, sino en cada una de sus particularidades, incluyendo el propio hecho electoral, porque lo que suceda en esas potencias, en esos imperios, evidentemente que en el caso de América Latina, que yo confieso con mucha pena que no podamos ponernos de acuerdo como región y dar respuesta a los planteamientos geopolíticos de esas fuerzas, como sí lo ha hecho la Comunidad Económica Europea, como sí lo han hecho los tigres asiáticos, como sí lo han hecho otros continentes que le han dicho, un momento, tiene que haber un equilibrio en este nuevo orden mundial y en esta nueva multipolaridad que efectivamente nos lleva a un nuevo mundo. ¿Cómo está Venezuela dentro de ese nuevo mundo? Pues adaptándose a esas realidades. Y es muy importante que Venezuela esté ante esta hecatombe que está ocurriendo en el mundo, unida, unificada, en torno a muchos planteamientos. Uno de ellos, el tema energético. Ahí tiene que haber una política común donde sepamos los venezolanos qué piensa el gobierno, qué piensa la oposición, qué vamos a hacer con el tema petrolero, con el tema gasífero, con el tema aurífero, qué vamos a hacer con el tema acuífero, qué vamos a hacer con el tema agroindustrial. Es decir, de nada de eso se habla. Hablamos es elecciones. Ajá, pero hablemos de propuestas, respuestas, para poder nosotros salir de la profunda crisis que vive Venezuela. ¿Qué opina el sector opositor del tema salarial? Pero ¿qué opina no diciendo los salarios de hambre? Que no, eso lo sabemos todos. ¿Cuál es la propuesta monetaria para que pueda realmente mejorarse el salario? Porque sin eso, eso es un grito al vacío. Ahora, la propuesta, ¿cómo se sustenta también? ¿Cómo existe una propuesta de la oposición toda para contraponerla a la oficialista que es denominada el Plan de la Patria? Y que si el gobierno habla de la grave crisis económica por el mal manejo durante muchos años, también aunado al tema de las sanciones y del bloqueo, porque una cosa no priva de otra. Aquí por muchos años se manejó el tema económico y el tema de la administración de los servicios públicos por ensayo y error. Y fue después de un aprendizaje a golpe y porrazo que comenzaron a hacerse las cosas de otro modo, porque hubo un momento, y regresa ese momento, que ese es otro punto muy importante, el de la reforma constitucional, donde está planteado nada más y nada menos el desmontaje de lo que se conoce como el Estado burgués para ser sustituido por un Estado comunal. ¿Cuál es la propuesta que tiene la oposición en este tema? Los candidatos a diputados han dicho algo, tienen efectivamente estructurado un plan para
cuando se presente el debate en la Asamblea Nacional? ¿Qué opinión tienen los gobernadores de estado sobre ese tema de la reforma constitucional? ¿O es que pretenden seguir siendo simples cuentadantes que firmen un menguado presupuesto para pagar las nóminas en las diferentes regiones? ¿Por qué los gobernadores no hablan de la necesidad de un profundo proceso de descentralización política con la transferencia de recursos y competencias para atender el tema de la educación, de la salud, de la vialidad, de la agroindustria, de las cosas que le atañen al ciudadano? El ciudadano común lo que pretende, y siempre insisto en hablar de ciudadanos, porque lamentablemente nuestros gobernantes le dan el tratamiento de simple habitante y no de ciudadano. Hay una cosa muy distinta en ser habitante de un espacio a ser ciudadano de una nación. Y el día que Venezuela se convierte en una nación de ciudadanos y le exijan a su dirigencia que lo traten de igual manera, entonces tendremos un país realmente desarrollado, tendremos un país que, bueno, pudiera ser una verdadera potencia regional, porque nadie aspira que Venezuela sea una potencia nacional, internacional, pero sí una potencia regional, y buscar los puntos de unión y de encuentro. Por ejemplo, el tema del Esequibo, eso es un tema de venezolanidad, eso no se puede ver como la opinión de la oposición y la opinión del gobierno. No, todos entendemos que la Guyana Esequiba es de Venezuela y que todos los recursos que allí se encuentran, que son inmensísimos en madera, en agua, en petróleo, en gas, en oro, en diamantes, en tierras raras. Es decir, estamos hablando que nosotros pudiéramos tener allí un primer punto de encuentro de todos los connacionales para unificarnos en la defensa de ese espacio territorial. Ahora, tenemos muchos otros que buscar que nos permitan unirnos como nación, porque uno tiene la posibilidad de perderse como Estado-nación. Cuando pasas la vida de trifulca en trifulca, tenemos 25 años en conflicto, 25 años en pugna. Yo sigo invitando al gobierno nacional que piense en la posibilidad de un gobierno mucho más amplio, mucho más participativo, donde distintos actores que no solo sean del oficialismo tengan la posibilidad de aportar ideas y de aportar el trabajo como venezolano para sacar a la nación adelante. Que veamos al país como un todo y no como dos pedazos, oficialismo y oposición. Claro, el tema de los intereses también es que juega allí un papel crucial donde, bueno, ¿qué es lo que realmente interesa más? El tema de, bueno, lo que puedo obtener, el tema de llegar al poder, el tema de la autoridad o, de alguna forma, lo que quieren los ciudadanos. Nos corresponde ir a la pausa, regreso y seguimos conversando con Joel Horta. Seguimos en Argumentos conversando con Joel Horta y mencionabas en el último bloque algo interesante, el tema de los puntos de encuentro y que son tan necesarios en nuestro país en este momento, en este contexto donde, bueno, mencionabas, venimos de diferentes coyunturas, ahora también con todas las medidas del presidente estadounidense Donald Trump, el tema económico, son muchos elementos que hoy en día al ciudadano le preocupan, pero que realmente requiere de ocuparse en cómo solventar cada una de esas necesidades, cómo prepararse. También veíamos algunas medidas, por ejemplo, que anunciaba el gobierno, como el decreto de emergencia económico. Realmente, entre toda esta situación que ocurre, ¿cuáles son las medidas que son necesarias tomar? ¿Cómo avanzar hacia esos puntos de encuentro? ¿Cómo realmente ver que, como decías, de estos partidos de oposición realmente puedan presentar esas propuestas en unidad, donde realmente se puedan escuchar a los sectores y poder ir de alguna forma poco a poco solventando cada una de esas inquietudes y que ahora el panorama para este 2025 sigue siendo de incertidumbre y sigue siendo en el panorama económico complejo con todo esto que pasa con el tema de, bueno, de las licencias petroleras, el tema de los aranceles y que
por ahora, bueno, esto es lo que sabemos y no sabemos cómo va a seguir el resto del año. El gobierno no ha mentido en cuanto a su posición ideológica. Siempre ha dicho que esto es una revolución socialista, pacífica pero armada, en esos mismos términos. Y hemos visto cómo hubo una modificación de la ley de la Fuerza Armada, ya no son las Fuerzas Armadas Nacionales, sino la Fuerza Armada Nacional. El ministro Padrino hace par de meses habló de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de conflictos no convencionales. Y pocos hablan de ese tema, que es el tema de la familia militar venezolana, que es una realidad. Hoy, por ejemplo, están cumpliéndose 16 años del aniversario de las milicias. Y eso es un contingente humano grandísimo, que tiene que ver, por cierto, con el hecho electoral, porque nosotros vemos cómo se moviliza, cómo se despliega el Plan República, conformado justamente por muchos de esos milicianos. De eso la oposición venezolana no conversa, no habla. Y si tú no tienes una fortaleza que no va a competir con la milicia, porque tiene unas características distintas, pero sí con un ejército de hombres y mujeres organizados para poder darle un contrapeso a la fuerza del Estado. Porque ¿quién tiene la fuerza fáctica? Bueno, el gobierno nacional. ¿Y cuál es parte de esa fuerza fáctica? La Fuerza Armada Nacional, que tiene una participación fundamental en los procesos electorales venezolanos. Son garantes del proceso junto con el Consejo Nacional Electoral. Y cuando hablamos entonces de la necesidad de buscar puntos de encuentro, ese debería ser uno de los puntos a discutir con el gobierno nacional, sin ninguna vergüenza. Así como el presidente Maduro hoy se estaba reuniendo con sus candidatos a las gobernaciones. Bueno, la oposición venezolana debería buscar, solicitar al presidente de la República una reunión para conversar sobre esos puntos de encuentro a nivel del proceso descentralizador, por decir algo, o de la creación de distintos fondos regionales para que el tema de la federación no sea un tema nada más de una palabra incorporada en nuestra Constitución, que pasemos de ser el Estado centralista tan inmenso que tenemos, paquidérmico, lento, que da respuestas a la población después de miles de solicitudes, a pasar a un Estado mucho más ágil, a un Estado mucho más moderno, mucho más pequeño, con o a sabiendas que dentro del esquema socialista eso es difícil de comprender. Sin embargo, hemos visto cómo modelos como el chino, desde el punto de vista económico, va a la modernidad y ha sustituido los viejos criterios y patrones de lo que se conocía como el socialismo real en los 60 y evolucionó a una economía que compite con las más grandes del planeta, al igual que en todo el tema de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, yo invito que en este caso el presidente entienda que él puede ser el Deng Xiaoping venezolano y pueda la oposición, dentro de un concepto no de liberalismo económico extremo, poder conversar y converger en puntos disímiles con el gobierno nacional. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos con más de argumentos.
Argumentos, conversando con Joel Horta. Ya estamos en la última parte de nuestro programa. El tiempo avanza rápido en televisión. Y me gustaría hacer mención a lo que, bueno, celebramos durante el mes de abril, que fue el aniversario del programa de Argumentos. Y más que celebrar su aniversario, fue celebrar lo que promovemos desde este espacio que es conducido por Rosa Colmenares, que es llevar hacia los puntos de encuentro precisamente que venías conversando, el promover el debate, el promover el poder sentarse y escuchar diferentes puntos de vista desde un punto crítico también, pero el poder escucharse, que es lo más principal. Y me gustaría que pudiéramos despedir este programa hablando de cuán importante es tener esos espacios en nuestro país, crear las condiciones y que la gente también se pueda sumar a esos espacios de entendimiento y de poder sentarme a escuchar, bueno, visiones diferentes, pero si hay un punto de encuentro donde podemos trabajar y sumar en pro del país, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo es importante promover esos espacios y cómo avanzar en eso? Argumentando, proponiendo los argumentos requeridos para que los puntos de encuentro se produzcan. El debate, la crítica, como tú bien lo decías, es lo único que permite que la racionalidad se imponga ante la hostilidad, porque siempre todo conflicto al final se solventa en una mesa de negociación y acuerdos donde cada parte argumenta sus posiciones. Y eso es requerido hoy más que nunca en el mundo entero y por supuesto en Venezuela muy, pero muy especialmente. Yo celebro espacios como Argumentos, agradezco además que se me invite permanentemente para poder transmitir lo que uno percibe también de la ciudadanía en las calles de Venezuela, porque al final uno lo que viene es a ser escuchado por los que muchas veces quisieran estar sentados aquí para decirlo. Yo en una oportunidad, y lo voy a repetir siempre que puedo, lo hago para culminar, estando en Maracay, una señora se me acercó y me dijo, caramba, Horta, cuando usted pueda, diga en la televisión que Venezuela parece un partido de fútbol, donde el gobierno es un equipo, la oposición es otro, pero el público no somos los venezolanos, somos el balón y recibimos patadas de lado y lado. Creo que es una reflexión importante porque ese argumento dado por esa señora que se siente maltratada y lastimada por los sectores que hacen política en nuestra república tiene que encender las alarmas para que comencemos a mostrar argumentos racionales en la política venezolana. Bien, y en ese sentido también, ¿qué palabra decirle a ese ciudadano? También, ¿qué se requiere de ese ciudadano que, bueno, como has mencionado, se siente maltratado, pero que también busca parte de ese entendimiento y que también se ve afectado desde el punto donde, bueno, como ve que desde la dinámica política no hay entendimiento, también desde su dinámica es como que se replica la misma dinámica de conflicto? Bueno, es que el dirigente se llama así porque debe dirigir a sus comunes, si no, ¿para qué? Y la palabra líder está todavía por encima del dirigente. Lamentablemente observamos pocos liderazgos con solidez en el país. Vemos dirigentes que se concentran básicamente en el hecho electoral para conseguir una posición política y pocos que estén pendientes de resolver los asuntos de sus distintas comunidades. Ese es un reclamo que hace la ciudadanía a diario y en estos próximos procesos donde se eligen a cargos que resuelven de manera más rápida, directa y efectiva los problemas de la ciudadanía, es necesario entonces que haya una importante participación, aún con la frustración, con el malestar y con el llamado de un sector muy irresponsable de la oposición venezolana a abstenerse. Yo invito a la población venezolana a participar en las próximas elecciones de manera contundente para ratificar
que la mayoría de los venezolanos estamos en el ánimo de cambiar las cosas para mejor. Muchas gracias por acompañarnos en Argumentos, Joel. Gracias a ti, Sori. A la audiencia, gracias también por estar en sintonía de nuestro espacio, en esta conversación con Joel Horta, quien es abogado y también analista político. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb, mi cuenta @soriemi. Feliz tarde. Me avisan para... Bueno, también con toda esta campaña de